Mi nombre es Rachel Morgan, tengo 32 años de edad. Lamentablemente mi esposo Kevin falleció la semana pasada a causa de un infarto. El impacto todavía persiste. Al comunicarme con mis padres en medio de un llanto desconsolado, mi madre mencionó que estaban festejando el cumpleaños de Sofía en ese preciso instante. ¿Sería posible aguardar hasta el día siguiente? Esa noche mi pequeña Lily y yo nos encontramos solas, protegiéndonos mutuamente en medio del caos que nos rodeaba. Jamás pensé que mi familia nos dejaría solos en el momento más difícil. Sin embargo, lo que sucedió después fue todavía más grave. En caso de sentirse traicionados por su familia y necesitar apoyo adicional, les pido que me informen de su situación y se unan a aquellos que comprenden esta situación dolorosa. Durante nuestro primer año en la universidad norteamericana, Kevin y yo coincidimos y entablamos amistad. En medio de mis dificultades económicas, conté con la ayuda de un excelente profesor asistente que se quedó después de la clase para explicarme detalladamente el concepto de depreciación. Fue la primera en demostrar paciencia. Lo que me conquistó fue su presencia, acompañada de su risa contagiosa y la forma en que sus ojos se arrugaban en las comisuras al sonreír. Nuestro matrimonio se originó en la escuela, cuando en la ceremonia de graduación, él decidió ocultar el anillo dentro de mi estuche de diploma para hacer la propuesta. Decidimos casarnos a una edad temprana, a los 23 años, sin hacer caso a los consejos de amigos que sugerían que debíamos vivir más antes de establecernos. Kevin significó todo para mí. Era aquel individuo con quien deseaba vivir todas las experiencias. Tras finalizar su maestría en Administración de Empresas, Kevin se incorporó a un puesto en una reconocida empresa de consultoría financiera en Chicago. Realizó sus labores con rapidez, dejando una buena impresión en sus clientes gracias a su enfoque honesto y su auténtica preocupación por su estabilidad económica. Además de su destreza con las matemáticas, también destacaba por su habilidad para relacionarse con los demás. La mezcla de elementos lo convirtió en un profesional sobresaliente. Estuvimos juntos durante 5 años maravillosos antes de optar por empezar la búsqueda de ser padres. Nuestro viaje, que creíamos sería sencillo, se transformó en 3 años luchando contra el cáncer, 2 contratiempos inesperados, numerosas consultas médicas y un intento fallido de fertilización in vitro, lo que nos ha agotado emocionalmente y económicamente. Comenzamos a hablar sobre la posibilidad de adoptar cuando de repente surgió la idea de casarme con Lily. La enfermedad resultó ser un desafío. Durante los últimos 2 meses, me encontraba en la cama mientras Kevin se encargaba de cuidarme trabajando desde casa. Solía llevarme la comida a la cama, me daba masajes en las piernas y los pies, y leía libros sobre enfermedades tanto para mí como para nuestra hija sin nacionalidad. Al llegar Lily, Kevin derramó más lágrimas que yo, abrazando su cuerpecito con fuerza, tratándolo con delicadeza como si fuera frágil. Durante 8 maravillosos años, formamos un hogar juntos. Desde hace mucho tiempo he tenido el anhelo de... A pesar de su falta de conocimiento sobre el fútbol, Kevin se encargó de dirigir los entrenamientos del equipo de fútbol de Lily. Junto a ella adquirió conocimientos viendo vídeos instructivos en YouTube antes de ir a descansar por la noche. Siempre ha asistido a todas las actividades escolares y citas médicas. En su agenda se encontraban numerosos recuerdos de las actividades de Lily, resaltados según su relevancia. Ambos pasamos por alto indicios de advertencia sobre su estado de salud. De vez en cuando experimentaba molestias en el pecho que asociaba con el estrés, sintiendo falta de aire que achacaba a mi falta de condición física. Según el doctor, la presión arterial de este hombre de 40 años con un empleo estresante se encuentra dentro de los parámetros normales. Ingiere aspirina, realiza actividad física, aumenta la cantidad, elimina el sodio. El consejo comúnmente ignorado que no solemos tomar en serio. Al día siguiente todo comenzó de la misma manera que un martes normal. Mientras reunía la comida de Lily, Kevin cocinó panqueques con forma de dinosaurio. Nos dio un beso de despedida a los dos, nos aseguró que llegaría temprano a casa para asistir a la exhibición de arte de la escuela de Lily, y se marchó a su trabajo. Antes de irse me recordó la importancia de comprar sirope de maíz auténtico en lugar de la imitación. Una charla final tan común. A las 10:47 de la mañana sonó mi teléfono. Amanda, la colaboradora de Kevin, se encontraba presente. Era imposible comprender lo que decía debido al mal movimiento de su voz. En una reunión con clientes, Kevin perdió los nervios. Ya ha llegado la ambulancia.
Lo están trasladando hacia la zona de la memoria en dirección noroeste. Recuerdo haber colocado mi taza de café. El ruido de la loza rompiéndose contra la pared resuena en mis recuerdos. Contacté a nuestra vecina Ellen para que recogiera a Lily en la escuela y después se dirigió rápidamente al hospital, excediendo todos los límites de velocidad. Contacté a las personas, suplicando en vano y con gritos angustiados, pero ya era demasiado tarde. Kevin fue declarado fallecido a las 11:23 de la mañana, justo antes de mi llegada. Me informaron sobre un infarto masivo. Me confirmaron que no se podía haber hecho nada. Como si eso hubiera contribuido positivamente en algo. La visión del cuerpo de Kevin resultaba surrealista. Parecía estar descansando, salvo por la inusual agitación de su pecho. Al tocar su rostro, noté que aún conservaba el calor de su piel. Seguía aguardando a que él despertara, esbozara una sonrisa y admitiera que se trató de un grave equívoco. Las horas siguientes transcurrieron entre papeleo y conversaciones telefónicas. El servicio funerario requería tomar decisiones para las cuales no estaban listos. ¿Prefiere optar por la cremación o por el entierro? ¿Cuál clase de asistencia necesitas? ¿Hubo algún vestido que destacara para ti? Cuando solo ansiaba descansar junto a mi esposo, algunas preguntas resultaron ser demasiado difíciles de contestar. Resultó complicado regresar a casa con la certeza de que tendría que comunicarle a Lily que su papá no regresaría jamás. ¿De qué manera se puede abordar el tema de la muerte con una niña de 8 años? ¿Cómo comunicas que el padre que preparó hotcakes de dinosaurio esa mañana se ha ido para siempre? Comunicarle a Lily acerca de su padre representó el desafío más grande que he enfrentado. Al subir a mi coche tras las clases, ella percibió de inmediato que algo no iba bien. ¿Dónde se encuentra el padre? Ella afirmó que él se comprometió a asistir a mi exposición de arte esta noche, sosteniendo su bolsillo entre sus manos. Me detuve en el arcén ya que no podía enfocar mi atención al volante. Al regresar la mirada, sostuve sus manos entre las mías. Hoy ocurrió algo realmente lamentable, Lily. El padre se puso gravemente enfermo en su lugar de trabajo y su corazón dejó de latir. En su rostro se reflejó un gesto de desconcierto. ¿Es posible que los doctores lo solucionen? La ilusión ingenua que tenía al hacer la pregunta se desvaneció. Hay algo en mi interior. De ninguna manera, cariño. Cuando el corazón de una persona deja de latir por completo, los médicos no pueden repararlo. Hoy falleció mi padre. Su mirada se posó en mí durante lo que pareció una eternidad. Los ojos azules de ella, al igual que los de Kevin, intentaban comprender esa información tan confusa. Así que cuestionó si eso implicaba que papá no regresaría a casa. ¿Nunca en la vida? Al gritar con las lágrimas impidiéndome hablar, apareció un gato cuyo maullido no parecía de este mundo. La esencia misma, el puro sonido de un corazón infantil destrozado. Se acurrucó entre mis brazos, su cuerpecito temblaba suavemente. Anhelo la presencia de mi padre. Necesito la presencia de mi padre. Solo me quedaba abrazarla y derramar lágrimas a su lado. Estábamos en la carretera viendo cómo la vida seguía a nuestro alrededor, atrapados en nuestro universo destrozado. En esa noche, cuando logré que Lily durmiera en mi cama y me abracé al t-shirt seco de Kevin para sentirme cómodo, la magnitud de mi tristeza se hizo evidente. Me senté en el suelo de la bañera, con la puerta cerrada para que Lily no pudiera oír, y me derrumbé por completo. La sensación de dolor provocada por la lágrima resultó desagradable, similar a recibir golpes constantes en el pecho. Era incapaz de tomar aire, mi mente estaba bloqueada. Requería la presencia de mis padres. Con respecto a él. Con las manos en movimiento contacté a mis progenitores. Llevaban 4 décadas de matrimonio y habían afrontado pérdidas en compañía. Sin duda tendrían las palabras adecuadas para orientarme durante este difícil momento. En la quinta cinta, escuchaba la risa de mi madre junto con música de fondo. ¿Sería posible comunicarme contigo más tarde, Rachel? Nos encontramos en plena celebración del cumpleaños de Sofía. Madre mía. Cansado, apenas podía articular palabras entre mis sollozos. Esta mañana falleció Kevin. Sufrió un infarto mientras estaba en su jornada laboral. Se marchó. En ese momento se produjo un silencio y pude percibir cómo tomaba el teléfono y conversaba con otra persona.
Al volver, su tono de voz mostraba cierta oscuridad adicional, aunque seguía pareciendo distraído. ¡Qué horror! Es espantoso. ¿Estás completamente convencida? ¿Podría ser que se haya cometido un error? Observé el cuerpo de mamá. No se encuentran fallos. Fue muy doloroso tener que persuadir a mi madre de que mi esposo había fallecido, fue como experimentar otro suceso traumático. ¿Desea agregar algo más? Realmente impresionante, esto es algo que no esperaba. Sin embargo, amor, nos encontramos en plena fiesta de cumpleaños de la cuarta Sofía. ¿Se encuentran todos presentes? ¿Contamos con los participantes? ¿Podrías encargarte de conducir esta noche? ¿Acudiremos mañana cuando las circunstancias lo permitan? Era increíble lo que mis oídos captaban. El cumpleaños de mi hermana fue más importante que la tragedia de perder a su hijo y presenciar el sufrimiento intenso de su hija. En ese momento mi papá contestó el teléfono. Rachel, lamento informarte que hay malas noticias. ¿Cómo está actualmente la póliza de seguro de vida de Kevin? ¿Tienes conocimiento al respecto? Sería conveniente que contactaras a la empresa temprano en la mañana. Regreso de inmediato. ¿Cuál es la manera en la que podemos contribuir? Mientras el cuerpo de mi esposo se enfriaba, surgía una pregunta sobre el seguro de vida. Expresé mi sorpresa al escuchar tu respuesta. Recién falleció mi esposo. Lily ha sufrido la pérdida de su padre. Te encuentras en medio de una celebración. En ese momento mi padre dirigió la palabra a Rachel con el tono condescendiente que solía emplear cuando era niño. Durante varios meses, Sofía ha estado organizando minuciosamente la celebración de su cumpleaños. Cada persona dedicó esfuerzo y tiempo para poder estar presente en este lugar. Salir sin pensar no es una opción, es necesario actuar con sensatez. ¿Podrías proporcionar información sobre los números racionales? Imaginemos que la lágrima obedece a la lógica en todo momento. Que lo deje pasar, dije por teléfono. Ya lo mencioné. Permanecí en el lugar. En cuestión de minutos mi móvil se vio inundado de mensajes de texto de amigos que, de algún modo, habían sido informados de la noticia. El compañero de habitación de Kevin en la universidad, Brian. Una compañera de trabajo llamada Jennifer. Hasta Taylor, un antiguo compañero de la escuela con el que no me había comunicado en mucho tiempo. Todos expresando sus sentidas condolencias. Consultando sobre posibles acciones para brindar asistencia. Los desconocidos demostraron mayor empatía. Por encima de mi propia familia. Ellen, mi vecina, llegó con una sartén y se sentó a mi lado en la mesa de la cocina mientras yo intentaba elaborar un listado de personas a contactar. A pesar de que ella propuso pasar la noche, yo rechacé la oferta. Quería estar a solas con Lily para comenzar a comprender cómo podríamos enfrentar esta sorprendente y desconocida situación sin la presencia de Kevin. Aquella noche inicial resultó inevitable. Los sueños de Lily la despertaban con frecuencia. En honor a su padre. Me acerqué a ella, rodeando su melena y compartiéndole anécdotas sobre Kevin. Acerca de su profundo amor. En relación con la valentía que creía poseer. Al final, exhausta, se retiró a descansar. Sin embargo, me quedé despierto observando el firmamento. La tranquilidad que solía brindar la presencia de Kevin ahora se ha convertido en un vacío repentino a mi lado. Llegó la mañana. Junto a eso, cada vez se hacía más evidente que no se trataba de un sueño del cual pudiera despertar. Desde aquí. Así vivíamos en ese momento. La ausencia de Kevin en mi vida. En mi vida, mis padres nunca estaban presentes cuando más los necesitaba. Se organizó el sepelio de Kevin para el sábado, transcurridos 4 días desde su fallecimiento. Durante ese tiempo estuve inmerso en un torbellino de organización, documentos y esforzándome por apoyar a Lily mientras apenas lograba mantenerme a flote. En una ocasión, mis padres se comunicaron de manera breve para averiguar el horario de inicio del evento y si debían usar ropa de color oscuro o si era una ocasión alegre que requería vestimenta colorida. No recibieron asistencia con los preparativos ni indagaron sobre cómo se encontraba manejando la situación con Lily. En el día de la ceremonia fúnebre, el sol brillaba con intensidad y resplandor, mostrándose despiadadamente hermoso para una situación tan lúgubre. Lily no dejaba de ponerse ropa azul,
ya que mi padre solía decir que parecía una princesa cuando la llevaba puesta. Colaboré con su peinado, entrelazando un mechón delicado a lo largo de su sien al estilo característico de Kevin en momentos especiales. Arribamos a la residencia donde se llevaba a cabo el velorio con una hora de anticipación para dar la bienvenida a los presentes. Los representantes de la empresa financiera de Kevin llegaron a la escuela. Al principio se observan sombras en sus atuendos de tonalidades oscuras, con varios de ellos mostrando su tristeza de manera evidente. No solo sufrieron la pérdida de un colega de trabajo, sino también la de un amigo cercano. Cada uno dedicó un momento a Lily, compartiendo anécdotas breves sobre su padre que ella podría valorar en el futuro. Los padres y Sofía tenían la intención de llegar temprano, pero enviaron un mensaje 20 minutos antes de que comenzara el evento, explicando que se retrasaban por el tráfico. Al fin, ingresaron cuando los presentes estaban sentados, generando un leve revuelo al ubicarse en los asientos de la primera fila que había apartado para mis familiares. Mi madre me dio un breve abrazo, su fragancia resultaba desagradable. Sofía se vio en aprietos debido al intenso tráfico al intentar hallar un atuendo adecuado para una noticia breve, como si la muerte de Kevin fuera una celebración incómoda. Al llegar a casa, mi madre me recriminó por la escasez de información en la noticia que estaba redactando. ¿Se encuentra en el centro educativo? Claro, podemos tener una conversación sincera. Debería haberme dado cuenta de que no era solo una visita de apoyo cuando ocurrió eso, pero estaba tan emocionalmente agotada que no percibí las señales de alerta. Mientras yo me ocupaba de hacer café, ellos se instalaron en la sala, asumiendo de inmediato el rol de invitados, a pesar de que en realidad deberían haber estado pendientes de mí. Al llevar las tazas encontré a mi padre revisando el recién instalado sistema de sonido por Kevin, quien lo había puesto un mes antes de fallecer. El equipo es realmente excelente. Mientras deslizaba la mano sobre los altavoces, hizo un comentario. Kevin demostraba un excelente criterio en cuanto a dispositivos electrónicos. Aún llevaba la carga del pasado simple clavada en mi corazón como un cuchillo. Tras unos minutos de conversación incómoda acerca de la escuela de Lily y la asociación de jardinería de mi madre, mi padre carraspeó como solía hacer antes de abordar temas importantes. Rachel, nos gustaría conversar contigo acerca de cómo comenzó tu situación, al colocar su taza de café directamente sobre un portavasos. ¿Qué situación? La situación económica quedó clara para mi madre al cruzar miradas con mi padre. Al encontrarme en la nueva rutina sin Kevin, los observé detenidamente al principio sin entender a qué hacían alusión. Me resulta confuso lo que estás diciendo. Kevin nos ha dejado con todo lo necesario. Así es, precisamente de eso queríamos conversar, expresó mi padre, inclinándose hacia adelante. Mi madre y yo estamos envejeciendo. La reciente baja en el mercado impactó negativamente en nuestros ahorros para la jubilación, sumado a los gastos médicos que debemos afrontar. La sugerencia flotó en el ambiente durante un instante antes de ser comprendida. ¿Estás solicitando una contribución económica? ¿En este momento? A pesar de que mi madre mostró cierta vergüenza, mi padre continuó insistiendo. Dado el cargo que Kevin ocupa en la compañía y su seguro de vida, creemos que podrías brindar apoyo a la familia. Al final del día, nosotros somos tus progenitores. La valentía de lo que me pidió me dejó sin habla por un instante. Apenas mi esposo había sido enterrado y ya estaban aquí, esperando algo con la mano extendida. Inquirí en voz baja cuál era la cantidad que tenías en mente. A pesar de que parecía no prestar atención a mi tono, mi padre mostró un destello de comprensión. Considerábamos que algo de peso sería apropiado. ¿Podría ser el 50% del monto total del seguro de vida? Garantizaríamos nuestra pensión y habría un gran legado para ti y Lily. El 50% de la pensión alimenticia de mi hija viuda se destina a garantizar tu jubilación. Repetí pausadamente las palabras para asegurarme de comprenderlas. La hija a la que no tomaste la molestia de reconfortar cuando perdió a su esposo porque estabas en una celebración de cumpleaños. Mientras mi madre temblaba, mi padre se mantuvo impasible. Tranquilízate, Rachel, no es para tanto. Se trata únicamente de una planificación financiera funcional. Asistimos al sepelio. Expresé con ironía lo considerado que fue tu presencia en el sepelio de mi marido. Rachel, mi madre intervino, te hemos educado. Nos encargamos de cubrir los gastos de tu formación universitaria.
Podemos asistirte con la adquisición de tu primer hogar. Considero que es justo que recibamos cierta atención ahora que has tenido éxito. ¿Podríamos ampliar el contenido? Falleció mi cónyuge. En este momento mis gritos expresaban la intensa angustia y furia acumuladas durante las últimas 2 semanas. La lotería no me favoreció esta vez. He perdido a la persona más importante para mí, el papá de mi hijo, y tú estás actuando como si hubiera tenido una gran suerte. El rostro de mi padre se volvió rígido. No es preciso exagerar tanto. Kevin era consciente de los peligros asociados con su problema de corazón. Debería haber prestado más atención a su bienestar. Ahora que no está presente, resulta conveniente abordar la distribución de sus posesiones. Es responsabilidad de los miembros de la familia brindarse apoyo mutuo. En ese instante, cuando mi padre responsabilizaba a Kevin con frialdad de su fallecimiento mientras buscaba beneficiarse de la situación, algo se rompió dentro de mí. Después de 2 semanas de sentirme pasiva e insensible, el dolor se materializó de manera repentina con una claridad sorprendente. En tono bajo ordené que se marchara. Mi madre comenzó diciendo: «Rachel, por favor, actúa con sensatez. Fuera de mi hogar», exclamé en voz alta, y la intensidad de mi enojo me motivó a levantarme. «¿Qué valor tienes para presentarte aquí solicitando el dinero a Kevin? ¿Cómo puedes responsabilizarlo por su fallecimiento? Era más valioso que un centenar de personas como tú, y ni siquiera tomaste la molestia de reconfortar a tu hija en su momento de crisis». La reacción de mis padres ante mi impulso parecía auténticamente sorprendida. Mi enojo nunca había sido presenciado antes. Desde pequeña me enseñaron a ser amable, a evitar confrontaciones, a ser la hija ejemplar, a diferencia de Sofía, quien se volvió exigente. Solo uno. Mi padre se levantó con firmeza y declaró que solo solicitamos lo necesario. Rachel, nosotros somos tus progenitores. Es imperativo que se nos trate con consideración. Contesté con voz insegura que el respeto no se otorga fácilmente. Ninguno ha sido merecido por ti. Debes marcharte ahora mismo antes de que Lily regrese a casa y descubra la verdadera naturaleza de sus abuelos. Al marcharse, mi madre susurraba sobre mi falta de gratitud, mientras que mi padre sugería que era momento de reflexionar acerca de nuestra relación. Después de que salieron, cerré la puerta y me dejé caer al suelo, temblando de furia y sufrimiento. Esa tarde, al ir por Lily al colegio, noté que estaba más callada de lo habitual. ¿Dentro del vehículo? Finalmente se expresó. ¿Por qué razón estaban los abuelos en nuestra casa hoy, mami? Mi corazón dio un vuelco. ¿Los llegaste a observar? Estuvo de acuerdo con la propuesta. Durante la clase de matemáticas, la señora Wilson me permitió salir al baño y desde la ventana del colegio pude divisar su automóvil. ¿Han traído algo para nosotros? Una simple pregunta volvió a destrozarme el corazón. No, amor, solamente. Vinieron a conversar conmigo sobre asuntos para mayores. Inquirió sobre los fondos de papá, me tomó por sorpresa con su agudeza. ¿Por qué afirmas eso? Lily dirigió su mirada hacia abajo observando sus manos. En el funeral escuché al abuelo comentarle a mi tío James que íbamos a heredar una gran cantidad de dinero debido al fallecimiento de papá. ¿Es verdad eso? El hecho de que mi hija de 8 años haya presenciado esa charla me afectó mucho. Lily, tu padre se encargó de que estuviéramos bien atendidos, claro que sí. Sin embargo, el dinero no es suficiente para suplir su ausencia entre nosotros. Asintió con perspicacia. Estaría dispuesto a renunciar a toda mi fortuna con tal de tener a mi padre de regreso. También lo hice, amor, murmuré. Igualmente. Anoche contacté a Marcus, quien había regresado a Japón, pero tenía la intención de regresar para una estancia prolongada durante sus vacaciones de verano con el propósito de asistirnos en nuestra adaptación. Hablé con él acerca de la llegada de mis padres y lo que esperaban. ¿De verdad? Hubo una explosión. ¿Están interesados en adquirir la mitad de la póliza de seguro de vida de Kevin? Rachel, esto es una completa locura. Estoy al tanto. No logro asimilar que de verdad me lo solicitaran. Sin embargo, me preocupa que no le permitan el acceso. Mi papá tiende a ser bastante obstinado cuando considera que tiene derecho a algo. Hubo un breve silencio por parte de Marcus.
Kevin me comentó sobre cómo organiza sus finanzas, ¿sabes? Mostraba gran atención a los detalles. Su principal preocupación era garantizar el bienestar de Lily mientras estuviera en la universidad y en el futuro en caso de cualquier eventualidad. Si tus padres intentaran arrebatarle esa sensación de protección, se enfurecería. Estoy al tanto. Murmuré con tristeza, sintiendo cómo aumentaba la pena por la ausencia de Kevin. Considero importante conversar con Thomas acerca de la situación legal para estar lista. Me parece una excelente idea. Marcus dio su consentimiento. ¿Qué ha pasado con Rachel? No permitas ser controlado por otros. Kevin veló por tu seguridad y la de Lily por alguna razón. Al día siguiente quedé con Thomas en su despacho. Aunque demostró comprensión, el comportamiento de mis padres no le tomó por sorpresa. Lamentablemente me encuentro con este tipo de situaciones con mayor frecuencia de la que imaginas, mencionó al repasar el testamento y la póliza de seguro de Kevin. Sin embargo, puedo garantizarte que todo se encuentra a la vista. Kevin ha elegido que seas la única receptora de su seguro de vida y de sus fondos de jubilación. No tienen ninguna autoridad legal sobre ese asunto. Expresé mi inquietud al preguntar si era posible impugnar el testamento. Thomas sacudió la cabeza en señal de desaprobación. El testamento es inequívoco y ha sido ejecutado correctamente, por lo que carecerían de base legal si intentaran impugnarlo. Kevin se encontraba en plenas facultades mentales, y los padres no cuentan con una herencia asegurada de sus hijos mayores de edad, sobre todo si hay un cónyuge y descendencia involucrados. La confirmación tendría que haberme dado paz, sin embargo, al abandonar la oficina de Thomas, mi móvil empezó a recibir una sucesión de mensajes de mis padres y, de forma inesperada, de Sofía. Proveniente de mi progenitor. Debemos abordar esta circunstancia con madurez. Hazme una llamada. Hola. Proveniente de mi progenitora. Rachel, esperaba más de tu educación. La prioridad principal es la familia. De parte de Sofía. Siempre has demostrado ser egoísta, pero esta actitud es especialmente despreciable. Los padres merecen algo superior. La falsedad de Sofía se evidenció cuando apenas apartó la mirada de su móvil. En el momento del sepelio de Kevin, resultó casi risible culparme de ser egoísta. Casi lo logro de no ser por lo extremadamente doloroso. En aquella noche, durante la cena con Lily, recibí una llamada de mi padre. Al no responder, recibí un mensaje de voz en el que me pedía que asistiera a una reunión familiar en su hogar el próximo domingo por la tarde. Rachel, esto es relevante para todos nosotros. Muéstranos quién eres. A la hora indicada. Por favor, tráeme a Lily. Después de colgar el teléfono, perdí las ganas de comer. Que Lily se viera envuelta en esta situación incómoda no era algo que deseaba en absoluto, sin embargo, tal vez era el momento de esclarecer todo para poder tomar una decisión definitiva en caso de ser preciso. Al sentir la serenidad de Thomas en cuanto a los temas legales, me sentí más confiada para mantener mi postura. ¿Se trataba del abuelito?, inquirió Lily mientras removía los guisantes en su plato. Así es, lo acepté. Le gustaría que nos viéramos el próximo domingo. Después de un breve silencio, Lily cuestionó si era necesario que nos marcháramos. La actitud de mi hija hacia las visitas a sus abuelos ha cambiado notablemente, lo cual es evidente en su falta de entusiasmo actual. Propuse con precaución que sería conveniente. En ocasiones resulta fundamental enfrentar de lleno los retos complicados. Asintió con determinación en su rostro, evocando dolorosamente a Kevin. ¿Está bien? ¿Puedo traer algo? Tengo un pensamiento. ¿De qué tipo de concepto estamos hablando? Me intrigó su súbito arrebato de pasión. Recibí una enseñanza de mi padre acerca de la autodefensa, expresada de forma enigmática. Después de la cena, ¿tengo permiso para utilizar la computadora? Decidí aceptar la propuesta, preguntándome cuáles serían los planes de mi pequeña de 8 años, pero confiando en que sin importar lo que fuera, surgían de la bondad y los sólidos principios que su padre le había enseñado. Después de la llegada de mis padres, experimenté una mezcla de sentimientos durante los días siguientes. El sufrimiento por Kevin continuaba siendo una carga constante, pero ahora se veía agravado por la furia y la deslealtad hacia mi familia. Durante los momentos de calma, mientras Lily descansaba, me hallaba recordando vivencias de mi niñez,
observándolas desde una perspectiva distinta y desafiante. Los espectáculos de danza eran a los que mis padres asistían antes de ir a los juegos de softball de Sofía, pero nunca al contrario. En la Navidad pasada, me regalaron prendas útiles mientras que Sofía recibió los lujosos utensilios artísticos que habíamos solicitado. Mis éxitos académicos eran vistos de manera diferente a las bajas calificaciones de Sofía, las cuales eran valoradas por su esfuerzo sobresaliente. Desigualdades de menor escala. Aunque cada parte parecía carecer de importancia por sí sola, al observar el conjunto, se revelaba un diseño. Me puse en contacto con Amanda, la colaboradora de Kevin, con quien había entablado una amistad tras el fallecimiento de él. ¿Estoy siendo demasiado dramático? Tras haberle detallado los requerimientos de mis padres, le consulté. ¿Es común experimentar una gran cantidad de enojo? ¿O es simplemente que el sufrimiento agrava cada situación? Con firmeza expresó Rachel que si sus padres le hubieran hecho eso, no significarían nada para ella. Lo que han hecho es totalmente inaceptable. Es una actitud despiadada. El respaldo que recibí fue de gran ayuda, al igual que la extensa charla que tuve con Marcus aquella noche. Tenía la intención de solicitar un permiso, de dejar temporalmente su trabajo como docente, para poder venir a vivir con nosotros durante un tiempo. Un gesto tan amable que me conmovió hasta las lágrimas. Kevin me obligó a comprometerme, detalló. Hace mucho tiempo, durante tu embarazo de Lily, me hizo prometer que si algo le sucedía, estaría presente para los dos. Estoy decidido a cumplir con esa promesa. La diferencia entre la fidelidad de Marcus hacia los deseos de su hermano y la conducta de mis padres no podría haber sido más evidente. Mientras tanto, Lily se encontraba sumamente enfocada en un proyecto que desarrollaba en su habitación, inclinada sobre su escritorio con lápices de colores y papel. Al consultar sobre sus actividades, respondió con una sonrisa disimulada: estoy ocupado con algo relevante para el fin de semana. El sábado opté por examinar detenidamente la documentación económica de Kevin, ya que deseaba estar plenamente informada previo al enfrentamiento con mi familia. Kevin se había mostrado muy cuidadoso con el manejo de nuestras finanzas, manteniendo todo en orden en un archivador ubicado en su oficina. En el hogar. Al examinar los documentos me topé con un sobresellado con mi nombre, el cual estaba escrito a mano por Kevin. Con las manos temblando procedí a abrirlo y dentro hallé una carta con la fecha de apenas 3 meses atrás, coincidiendo con su última visita al médico. Iniciaba la carta con las palabras: querida Rachel. Si estás leyendo estas palabras, es evidente que la inquietud del médico respecto a mi corazón era más grave de lo que aparentaba. No quería causarte inquietud, pero he modificado nuestro testamento y los seguros por si acaso. Todo está bajo tu dominio con recursos destinados a la formación y el porvenir de Lily. Haz buen uso de ello, disfruta al máximo y ten presente que lo que más felicidad me dio fue ser tu cónyuge y el progenitor de Lily. Me puse a llorar. Experimenté una gran tristeza al descubrir que me había ocultado sus inquietudes sobre la salud, pero su previsión y atención me conmovieron profundamente. Kevin era consciente de la posibilidad de un peligro y se había anticipado a la situación, procurando evitarme inquietudes. Era muy característico de él, combinaba la frustración con muestras de cariño. En la carta se detallaban instrucciones concretas acerca de los seguros y las inversiones, además de contener un párrafo que captó mi interés. He creado uno adicional. Se estableció un fideicomiso a nombre de Lily que estará restringido hasta que alcance los 25 años, salvo para cubrir costos educativos. Rachel, presta atención, esto tiene mucha importancia. En 2 ocasiones el padre de usted se ha comunicado conmigo para sugerirme posibilidades de inversión que en realidad eran formas sutiles de pedir dinero. Educadamente rechacé su propuesta, sin embargo, él creía que mi fallecimiento le permitiría obtener acceso a recursos a través tuyo. Evita que eso ocurra. A pesar de que entiendo la situación, no se puede poner en riesgo el futuro de Lily para ayudar a tus padres, quienes han tenido problemas financieros por mucho tiempo. La sorpresa de descubrir que mi padre había intentado obtener dinero de Kevin mientras estaba vivo agregó un nivel adicional de deslealtad. Kevin había evitado que supiera esto, seguramente para cuidar mi vínculo con mis padres. Aún en esta situación, había dado prioridad a mis emociones. Con la nueva información en mi poder, me comuniqué nuevamente con Thomas para confirmar la seguridad del fideicomiso mencionado por Kevin, asegurándome de que estuviera protegido de posibles reclamaciones.
Me garantizó que era innegable y además me recomendó llevar una copia de la misiva de Kevin al encuentro familiar. Según lo explicado, no es una obligación legal, pero sería conveniente contar con los deseos específicos de Kevin registrados por escrito en caso de que intenten influenciarte emocionalmente. El domingo amaneció con un aire de enfrentamiento próximo. Lily se mostraba sorprendentemente silenciosa durante. Nos pusimos la ropa, sin embargo, en sus diminutos hombros se percibía una resolución que evocaba. Antes de una reunión crucial con un cliente mencioné a Kevin. Antes de partir, le consulté una vez más si estaba decidido a acompañarnos. ¿Sería posible que te quedaras con Ellen? Sacudió la cabeza con determinación. Mamá, es imprescindible que esté presente en ese lugar. Dedicado a papá. Mientras íbamos hacia la casa de mis padres, Lily mantenía firmemente entre sus brazos un sobre de color marrón, sin revelar su contenido. Solo pronunció esas palabras: es un mensaje de papá y mío. Al llegar a la entrada de la casa de los suburbios donde pasé mi infancia, noté varios vehículos que identifiqué como propiedad de mis familiares. Parece ser que mis padres habían organizado una reunión, tal vez con la idea de evitar que los rechazara frente a todos los parientes. Le consulté a Lily si estaba preparada, mientras mi mano estaba en el interruptor. Asintió con seriedad en su rostro que no reflejaba su juventud. Listísima, mamá. No tienes de qué inquietarte. Juntos nos dirigimos hacia la entrada principal, tomados de la mano y brindándonos apoyo en todo momento. Justo cuando me disponía a llamar al timbre, la puerta se abrió de golpe y allí estaba mi madre, ataviada con elegancia como si fuera a la iglesia, con una expresión de inquietud cuidadosamente ensayada en su rostro. Rachel y Lily, por favor, acérquense. En la sala, todos aguardan con expectación. Continuamos adelante. El corredor familiar nos condujo hasta la amplia estancia donde habíamos celebrado innumerables navidades y cumpleaños durante mi niñez. En ese momento, la situación me hacía sentir que estaba siendo acechado. Mi papá se encontraba en su butaca reclinable, como un magistrado dirigiendo una corte. Mientras estaba en el sofá, Sofía hojeaba su celular. Mi tía Rita, mi tío James y el hermano de mi padre, Terry, estaban sentados en la sala junto con la esposa de Terry, Bárbara. Mi padre agradeció tu presencia de manera formal, como si fuera un encuentro de trabajo en vez de uno familiar. Contamos con temas de gran relevancia por discutir. Estuve erguido, acompañado por Lily. Antes de comenzar, es importante que sepas que puedes expresar cualquier comentario en presencia de Lily. Es su derecho estar informado sobre lo que sucede en su ámbito familiar. El ceño de mi madre se frunció. Rachel, este diálogo no es adecuado para una niña. Contesté tranquilamente que si no era correcto que ella escuchara, tampoco lo era que tú preguntaras. Su porvenir también se ve impactado por esto. Mi papá carraspeó. De acuerdo, centrémonos en lo importante. Mi madre y yo hemos estado conversando sobre la situación económica de la familia. Tal como has experimentado, hemos estado a tu lado en diferentes etapas de tu vida, desde tus años universitarios y la inscripción hasta la adquisición de tu primer hogar. La excusa de que invirtieron la mitad en mi formación comparado con la Escuela de Arte de Sofía, que finalmente cerró, me la creí por completo. No era el instante adecuado para recordar quejas pasadas. Consideramos que debido al inesperado beneficio significativo que has obtenido después del deceso de Kevin, sería apropiado colaborar con la familia. Planteamos una planificación que garantizaría nuestra pensión y, al mismo tiempo, apoyaría a Sofía, quien, como bien sabes, ha enfrentado desafíos financieros en su carrera artística. Sofía apartó la mirada de su móvil por un instante para regalarme una sonrisa de satisfacción, como si la partida de mi esposo fuera una armonía cósmica entre nosotros. Mi padre me ofreció un informe detallado de lo que estimamos como una repartición equitativa, entregándome un papel impreso. Tal como indicamos, proponemos asignar la mitad del seguro de vida a tu madre y a mí, y destinar un 15% extra a Sofía. Examiné el informe, el cual incluía no solo porcentajes, sino también montos concretos en dólares. De cierta forma, lograron averiguar el monto preciso de la cobertura de seguro de vida de Kevin, seguramente gracias a mi tío James, quien se desempeñaba en la industria de seguros. Expresé de forma firme si deseaba recibir el 65% de los fondos designados para garantizar el bienestar de mi hija en caso de fallecimiento de su padre.
El dinero que Kevin obtuvo y dedicó exclusivamente para nuestro beneficio. Mi madre intervino diciendo que la familia vela por la familia, Rachel. Tu papá y yo estamos envejeciendo, los costos de atención médica están subiendo y es importante que consideres la situación en su totalidad. Vuelve a describir la situación general. Recuerdo claramente que decidiste quedarte en la celebración de cumpleaños de Sofía en lugar de acompañarme tras el fallecimiento de mi esposo. ¿Qué opinas de esa visión general? En la habitación se hizo presente un incómodo silencio. La tía Rita se movió incómoda en la silla. Por lo menos una persona tuvo la cortesía de admitir lo inadecuado de la situación. En ese instante mi padre se disculpó con Rachel de manera condescendiente por la situación desafortunada. Sin embargo, es importante comprender que recibimos visitas de otras ciudades. No era posible marcharnos de esa manera. En realidad, si podías haberlo realizado, contesté. Optaste por no llevarlo a cabo. Sofía interrumpió señalando que esa acción no generaría resultados productivos. Resulta que de la nada te conviertes en millonario mientras el resto de nosotros nos esforzamos financieramente. Tus padres han hecho sacrificios por ti a lo largo de toda tu existencia. Es justo que cuenten con protección en su etapa de jubilación. Pregunté por la seguridad de Lily, elevando mi tono de voz a pesar de mis intentos por mantener la calma. La respuesta fue tranquilizadora. ¿Piensas que la muerte de Kevin fue para que pudieras adquirir un vehículo nuevo o disfrutar de un viaje en crucero? El dinero está destinado a asegurar el porvenir de su hija. Al levantarse, mi padre tenía el rostro sonrojado. Presta atención ahora. Nosotros somos tus progenitores. Te hemos cuidado, te hemos proporcionado comida y te hemos vestido. Es necesario que muestres respeto y cortesía hacia nosotros. ¿Qué significa el respeto para ti? Una risa amarga escapó de mis labios. Desde la muerte de Kevin, ni tú ni Lily han recibido ni un ápice de consideración o interés verdadero de mi parte. Lo único que te interesa es lo que puedas sacar de nuestra parte. Mi madre negó con voz tenue que eso fuera verdad. Rachel, eres importante para nosotros. Buscamos ser eficientes en nuestras acciones. Sería conveniente indagar sobre cómo tu nieta está afrontando la ausencia de su papá. Sería considerado brindar asistencia con las comidas, las labores domésticas o respaldo emocional. Este tipo de conducta de carroñero no es aceptable. El cuarto quedó en calma una vez más. Mi tío Terry desvió la mirada hacia el suelo, visiblemente incómodo, mientras su esposa Bárbara lanzaba una mirada de desaprobación a mi padre, claramente tan consternada como yo. En el medio de un silencio cargado de tensión, Lily avanzó. De manera abrupta, sin soltar el sobre que sostenía. Con una voz firme y potente declaró, «Tengo algo importante que comunicar», sorprendiendo a todos presentes. La madre trató de dibujar una sonrisa de superioridad. «Amor, los mayores están discutiendo asuntos relevantes en este momento». Lily permaneció firme, transmitiendo la calma confiada de Kevin. Esto reviste igual importancia. La cuestión gira en torno a mi padre y sus deseos. Todos los ojos se dirigieron hacia ella, la diminuta silueta erguida con valentía en medio de una disputa entre adultos. Hasta Sofía se olvidó del celular. Lily, con un ligero temblor en su voz, mencionó que su padre le había enseñado a creer en la verdadera naturaleza de las personas cuando éstas se rebelan. Cuando las personas solo se acercan cuando necesitan algo, no demuestran un verdadero sentido de familia. Volvió la cabeza para dirigir su mirada hacia mis padres de manera directa. Cuando nuestro padre falleció, no estuviste presente para acompañarnos. Cuando mamá lloraba cada noche, no le brindaste tu apoyo. No te consultaste si me encontraba bien o si requería algo. Apareciste únicamente cuando necesitabas efectivo. La dura realidad, expresada por una niña de 8 años, resonaba de manera distinta a mis propias palabras en situaciones parecidas. La expresión tranquila de mi madre se marcó levemente mientras mi padre parecía haber perdido la capacidad de hablar. Al abrir el sobre, Lily extrajo una hoja de papel. Te hice un favor porque sé que esa fue la razón por la que viniste a visitarnos. Se aproximó y le dio el documento a mi papá. Se trataba de un dibujo para niños, pero al mirarlo de reojo, noté que se asemejaba a un recibo. En la parte de arriba, con la caligrafía detallada de Lily, se podía leer, «Cuenta por el cariño y respaldo genuinos».
En la lista se incluían aspectos como estar presente en el momento del fallecimiento de papá. El monto es de $0. No se dio la información. Colaboré con mi madre en un momento de tristeza. El importe es de $0. No se dio la información. Darme un abrazo cuando lloré por mi padre. El monto es de $0. No se dio la información. Experimentar la auténtica dicha de ser abuelos. De gran valor, pero sin remuneración. Al final, el monto total ascendía a $0.00. Viniste por esa razón, ¿cierto? ¿Es por cuestiones económicas? Aquí tienes tu merecido. En la habitación reinaba un completo silencio. Mientras sujetaba el documento, las manos de mi padre temblaban. Las lágrimas de mi madre brotaron, no pude distinguir si era por sentirse avergonzada o por ser manipulada. Con sorpresa en su rostro, Sofía observó a Lily como si estuviera contemplando a su sobrina por vez inicial. Anuncié en tono suave que era hora de irnos, mientras tomaba la mano de Lily. Si decides comunicarte con nosotros de nuevo, que sea únicamente para ofrecer disculpas sinceras y demostrar un verdadero cambio. Los abuelos que Lily necesita son de mayor calidad que los tuyos, y yo necesito padres de mayor calidad también. Al abandonar el lugar, dejando a mi familia sorprendida, experimenté una extraña combinación de melancolía y libertad. Habíamos extraviado algo más que a Kevin. Habíamos dejado de creer en la posibilidad de contar con una red familiar amplia que nos respaldara. En medio de esa situación difícil, también encontramos claridad y la oportunidad de empezar de nuevo sin compromisos perjudiciales. En el automóvil, estreché a Lily con intensidad. Demostró una valentía impresionante. Me siento muy orgullosa de ti. Recibió mi abrazo. Mi padre solía afirmar la importancia de proteger lo justo, incluso en situaciones complicadas. ¿Mis suposiciones fueron correctas? Hola, mamá. Asentí con cariño con lágrimas resbalando por mis mejillas. Estabas en lo correcto. El regreso a la casa de mis padres resultó tenso, con Lily notablemente silenciosa a mi lado, sosteniendo con firmeza un sobrecolor crema en sus diminutas manos. Estaba tan enfocada en prepararme para enfrentar a mis padres que descuidé lo que mi hija estaba organizando. En el momento en que nos distanciábamos de la casa de mi infancia, experimentaba una mezcla de emociones, admiración por su coraje y pesar por haber tenido que crecer tan pronto. Lily, ¿de dónde sacaste la idea para la factura? Mientras regresábamos a casa, le hice una pregunta. Observó a través de la ventana brevemente antes de dar una contestación. Mi padre y yo estábamos mirando una película donde un personaje entregaba una cuenta a un villano. El padre afirmaba que en ocasiones las personas requieren ver por escrito su verdadero valor. Hubo un ligero quiebre en su voz. Considero que los abuelos deberían comprender que recientemente no nos han sido de gran ayuda. Las palabras llenas de sabiduría, que transmitían los principios de Kevin, me conmovieron hasta las lágrimas. Le expresé que tu padre se sentiría sumamente orgulloso de ti en este momento, mientras extendía mi mano para estrechar la suya. Igualmente. Comencé a recibir múltiples llamadas y mensajes de mis familiares en mi celular, los cuales decidí no atender. No se trató de una transacción. Se estaba fijando con determinación un límite. Habría que aguardar a que Lily y yo asumiéramos lo ocurrido para conocer cualquier resultado de este enfrentamiento. Al regresar a nuestro hogar, nos recibió Marcus en la entrada. Después de viajar desde Japón en un vuelo temprano con la intención de sorprendernos, él le había entregado la llave adicional para que pudiera esperar en el interior. Observar su gran parecido con Kevin en sus expresiones faciales y su sonrisa resultó ser una experiencia agridulce. Preguntó cómo nos había ido mientras nos abrazaba a los dos. Lily expresó su asombro por la increíble actuación de su tía antes de que tuviera la oportunidad de contestar. Enfrentó al abuelo y le hizo notar su actitud desconsiderada hacia las finanzas de su padre. Marcus me observó con una ceja alzada. ¿Podrías decirme sobre la tía Lily? A pesar de las circunstancias, mantuve una sonrisa en mi rostro. Parece ser que ahora soy conocida como tía Lily en lugar de mamá, gracias a mi valentía. Mientras cenábamos compartimos con Marcus todos los acontecimientos ocurridos en la casa de mis padres. Al describir el plan de distribución de mi padre, su rostro reflejó preocupación,
pero al escuchar la propuesta de Lily sobre la factura, una sonrisa de orgullo se dibujó en su rostro. ¿Verdad que esa es la verdadera naturaleza de Kevin? Mientras revolvía cariñosamente el cabello de Lily. Encontrar soluciones creativas a los problemas con la cantidad adecuada de responsabilidad, totalmente merecida. Esa noche, una vez que Lily se fue a la cama, Marcus y yo nos reunimos en la cocina para disfrutar de una taza de té y discutir los siguientes pasos a seguir. Me advirtió que lo volverían a intentar. Asentí al recordar la firme determinación de mi padre en mi niñez, pensando en cómo personas como ellos no suelen rendirse fácilmente cuando se trata de dinero. Aunque entiendo, no tengo intención de dar mi brazo a torcer. No únicamente por estar incorrecto, sino también por ir en contra de los deseos claros de Kevin. ¿Te has detenido a considerar las implicaciones que esto tendrá en tu vínculo con ellos a partir de este momento? Con dulzura, Marcus formuló la pregunta. Desde el momento del enfrentamiento, había estado evitando esa pregunta. Reconocí mi desconocimiento al respecto. Siento la tentación de terminar la relación por completo con ellos. Han dejado al descubierto su verdadera esencia de manera tan evidente, aunque una parte de mí cuestiona si es equitativo hacia Lily. Mis padres son los únicos abuelos de su parte. ¿Es preferible tener abuelos que no sean buenos a no tener ninguno? Respondió Marcus. Los padres de Kevin tienen un gran aprecio por Lily y la acompañan con frecuencia. ¿No es cierto que es preferible la calidad por encima de la cantidad? Estaba en lo correcto. Desde la partida de Kevin, Diana y Robert se habían comunicado con Lily cada 2 días, le habían mandado obsequios en paquetes y estaban organizando una estancia más prolongada para visitarla. Aunque estaban tristes, ponían en primer lugar las necesidades de su nieta. Al día siguiente en mi móvil había registrado 8 llamadas sin contestar de mi mamá, 3 de mi papá y 1 de Sofía. Además se encontraban diversos mensajes escritos que iban desde acusaciones llenas de ira hasta disculpas entre lágrimas que parecían ser más un intento de manipulación que un arrepentimiento sincero. Opté por contestar únicamente a un mensaje de mi mamá. Debemos discutir lo sucedido. Respondí de manera sencilla, no hay tema de conversación hasta que admitas el perjuicio ocasionado y muestres una transformación genuina. Lily y yo requerimos un poco de espacio y tiempo para nosotros. Decidí bloquear sus números por un tiempo para tomarnos un descanso. Además, contacté a Thomas para comunicarle lo ocurrido y solicitarle que estuviera alerta ante posibles acciones legales que mis padres pudieran emprender, a pesar de haberme asegurado de que no tenían fundamentos para hacer reclamos. En los días posteriores, mis padres buscaron diferentes formas de volver a comunicarse. Se mandaron ramos de flores acompañados de notas de disculpa que hacían referencia de manera a